Imagina entrar a una entrevista de trabajo, confiado en tus habilidades, solo para ser rechazado debido a tu raza y discapacidad. Ahora imagina la cara de esa misma entrevistadora cuando se da cuenta de que en realidad eres su nueva jefa. Esto no es solo una historia, es la experiencia real de Benjamin Harris, el CEO que se infiltró para exponer la discriminación en su propia empresa. Lo que descubrió cambiaría todo. Benjamin Harris asumió su nuevo rol como CEO de Brightview Solutions con un plan audaz. No se contentaba con simplemente leer informes o escuchar relatos de segunda mano sobre las prácticas de contratación de la empresa. No, Benjamin quería experimentar el proceso de primera mano, para comprender realmente lo que enfrentaban los solicitantes de empleo cuando atravesaban esas puertas. Su decisión no se tomó a la ligera. Benjamin conocía los riesgos de infiltrarse. Si se descubría que el nuevo CEO se hacía pasar por un solicitante de empleo, podría desatar una locura mediática y potencialmente dañar la reputación de la empresa, sin mencionar la reacción personal que podría enfrentar de los empleados que se sintieran engañados o traicionados. Pero Benjamin creía que los beneficios potenciales superaban los riesgos. Había escuchado rumores de discriminación en el proceso de contratación, particularmente contra solicitantes con discapacidades. Como hombre negro, estaba demasiado familiarizado con los sesgos sutiles, y a veces no tan sutiles, que podían infiltrarse en entornos profesionales. Así que Benjamin puso en marcha su plan. Con la ayuda de un amigo de confianza en maquillaje teatral, se transformó en Larry Simmons, un hombre negro de mediana edad en silla de ruedas. La transformación física era sorprendente, pero Benjamin sabía que el verdadero desafío sería encarnar la personalidad de Larry de manera convincente. Mientras se preparaba para su misión encubierta, Benjamin no pudo evitar reflexionar sobre la prevalencia de los sesgos ocultos en la cultura corporativa. Los estudios habían demostrado que los solicitantes de empleo con nombres de sonido étnico tenían menos probabilidades de recibir llamadas de vuelta, y que los candidatos con discapacidades a menudo enfrentaban barreras significativas en el proceso de contratación. Estas ya no eran solo estadísticas para Benjamin, estaba a punto de experimentarlas de primera mano. La anticipación creció mientras Benjamin, ahora completamente en el personaje de Larry, se acercaba a la sede de Brightview Solutions. Había ensayado su historia de fondo y preparado respuestas a preguntas comunes de la entrevista. Pero, ¿cómo reaccionaría el personal ante él? ¿Verían más allá de su silla de ruedas y el color de su piel para reconocer sus calificaciones? Al rodar por las puertas principales, Benjamin respiró hondo. Este era el momento de la verdad. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con sus propios empleados, ninguno de los cuales tenía idea de quién era realmente. La recepcionista levantó la vista. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de mostrar una sonrisa profesional. Benjamin se preparó para lo que pudiera venir a continuación. Estaba listo para enfrentar las verdades incómodas sobre la cultura de su empresa, sin importar lo difíciles que fueran de asimilar, porque sabía que solo exponiendo estos sesgos ocultos podría esperar crear un cambio real y duradero en Brightview Solutions. ¿Por qué Benjamin Harris eligió infiltrarse como un solicitante de empleo con discapacidad? Porque creía que el verdadero liderazgo significaba experimentar los desafíos que enfrentan los más vulnerables. Quería ver de primera mano cómo su empresa trataba a aquellos que la sociedad a menudo pasa por alto o menosvalora. Y mientras se preparaba para navegar las próximas horas como Larry Simmons, Benjamin sabía que lo que descubriera daría forma al futuro de Brightview Solutions, para bien o para mal. Cuando Larry Simmons entró en el bullicioso vestíbulo de Brightview Solutions, estaba a punto de descubrir hasta qué punto estaban arraigadas las raíces de la discriminación en su propia empresa. El aire vibraba con energía nerviosa, mientras los buscadores de empleo se movían inquietos en sus asientos, aferrando currículums y ensayando respuestas a las preguntas de la entrevista en voz baja. Larry respiró hondo, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. Cheryl Dixon, la gerente de recursos humanos que supervisaba las entrevistas ese día, entró al vestíbulo con aire de autoridad. Sus tacones resonaban contra el piso pulido mientras escaneaba la sala, con una carpeta en mano.
Su mirada cayó sobre Larry, y por un instante, su máscara profesional resbaló. Un destello de sorpresa, seguido de algo que parecía disgustoso, cruzó su rostro antes de mostrar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Simmons», llamó Cheryl, con una voz excesivamente alta como si asumiera que Larry podría tener problemas para oír. «Yo seré quien conduzca su entrevista hoy. Sígame, por favor». Giró sobre su talón sin esperar a ver si Larry podía seguir, llevándolo por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala de conferencias. Mientras Larry maniobraba su silla de ruedas hacia el espacio reducido, los ojos de Cheryl vagaban por el lugar, como si buscara un lugar para colocarlo. «Bueno», dijo con una risa forzada, «supongo que tendremos que hacer que esto funcione de alguna manera». El comentario quedó en el aire, un ejemplo perfecto de las microagresiones que Larry se había preparado para encontrar. La entrevista comenzó y rápidamente quedó claro que Cheryl ya había tomado una decisión sobre las capacidades de Larry, o la falta de ellas. Sus preguntas estaban cargadas de suposiciones y escepticismo velado. El puesto de analista de datos requiere pensamiento rápido y trabajo a un ritmo acelerado, dijo, con un tono cargado de condescendencia. ¿Está seguro de que puede manejar ese tipo de presión? Larry, aprovechando los años de experiencia de Benjamin, respondió cada pregunta con aplomo y confianza. Pero Cheryl parecía decidida a encontrar fallos. Alzó las cejas ante su impresionante currículum, preguntando, ¿y realmente completó todo este trabajo usted mismo? La implicación estaba clara, y dolió más de lo que Larry había esperado. A medida que avanzaba la entrevista, el comportamiento de Cheryl empeoraba. Hablaba lenta y en voz alta, como si la silla de ruedas de Larry de alguna manera afectara su capacidad auditiva o cognitiva. Al hablar sobre el compromiso de la empresa con la diversidad, hizo un gesto vago hacia Larry y dijo, «Somos muy de mente abierta aquí, incluso tenemos rampas y todo». La tensión en la sala era palpable. Larry podía sentir su corazón acelerarse, una mezcla de ira e incredulidad recorriéndolo. Sabía que la discriminación existía en su empresa, pero experimentarla de primera mano era algo completamente diferente. Cada comentario despectivo y mirada escéptica de Cheryl se sentía como un golpe físico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Cheryl dejó su bolígrafo con un suspiro. «Señor Simmons», dijo, con un tono cargado de falsa simpatía, «agradezco que haya venido hoy, pero no creo que encaje bien en nuestro entorno de ritmo acelerado. ¿Ha considerado algo más adecuado para su condición?» Y ahí estaba, la culminación de todas las indirectas sutiles y microagresiones expuestas en una declaración abiertamente discriminatoria. Larry se sentó allí, momentáneamente atónito por la audacia de todo. En ese momento, no era solo Larry Simmons, un solicitante de empleo enfrentando un trato injusto. Era Benjamin Harris, CEO, presenciando de primera mano la fea realidad de la discriminación en su propia empresa. Mientras Cheryl lo escoltaba fuera de la sala, sus palabras despectivas aún resonando en sus oídos, Benjamin sabía que todo estaba a punto de cambiar en Brightview Solutions. La pregunta era, ¿cómo abordaría esta flagrante discriminación sin revelar aún su verdadera identidad? Benjamin dejó la sala de entrevistas, pero la historia estaba lejos de terminar. El capítulo más revelador estaba a punto de desplegarse en los susurros silenciosos y las miradas desviadas de aquellos que habían presenciado todo. ¿Qué sucede cuando las buenas personas permanecen en silencio ante la injusticia? Benjamin estaba a punto de descubrirlo, y la respuesta cambiaría su empresa para siempre. Cuando Cheryl condujo a Larry fuera de la sala de entrevistas, los ojos de sus colegas se apartaron. Sus rostros mostraban una mezcla de incomodidad y vergüenza. La oficina de planta abierta de repente se sintió asfixiante, llena de una tensión no expresada que pesaba en el aire. Sarah, una asociada junior de recursos humanos, jugueteaba con su bolígrafo, incapaz de mirar directamente a Larry mientras pasaba por su escritorio. Tom, un reclutador experimentado, fingía estar profundamente concentrado en su pantalla de computadora,
aunque su ceño fruncido traicionaba su conflicto interno. El efecto espectador estaba en pleno apogeo, cada persona esperando silenciosamente que alguien más hablara. Todos habían escuchado los comentarios despectivos de Cheryl, visto sus miradas condescendientes y presenciado la flagrante discriminación desarrollarse ante sus ojos. Sin embargo, nadie se movió para intervenir. El miedo a las repercusiones sociales y la difusión de la responsabilidad los mantenían arraigados en sus asientos, cómplices en su silencio. A medida que Larry desaparecía por la esquina, un suspiro colectivo de alivio recorrió la oficina. Pero el alivio fue de corta duración, rápidamente reemplazado por un persistente sentimiento de culpa. Tom miró a Sarah, abriendo la boca como si quisiera decir algo, luego pensó mejor y volvió a su pantalla. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Su mano se posó sobre el teléfono mientras debatía si reportar lo que había visto. Los conflictos internos rugían dentro de cada testigo. Sabían que lo que habían observado estaba mal, una clara violación de la política de la empresa y de la decencia humana básica. Pero el miedo a confrontar a Cheryl, una gerente de larga data con influencia en la empresa, los paralizaba. ¿Y si al hablar perdían sus trabajos? ¿Y si eran etiquetados como alborotadores? Esta complicidad silenciosa estaba creando un ambiente donde la discriminación podía prosperar sin ser desafiada. Las investigaciones han demostrado que tales culturas laborales pueden llevar a una disminución de la moral y la productividad, perpetuando un ciclo de discriminación y silencio. Las mismas personas encargadas de asegurar prácticas de contratación justas ahora estaban atrapadas en este ciclo destructivo, su inacción hablando por sí misma. A medida que los minutos pasaban, la oportunidad de intervención inmediata se desvanecía. Nadie había intervenido para ayudar a Larry o desafiar el comportamiento de Cheryl. La oficina volvió lentamente a su ritmo normal, pero permanecía una corriente subterránea de inquietud. Las conversaciones eran silenciadas, las miradas furtivas, mientras todos lidiaban con su papel en lo que acababa de suceder. Pocos sabían. El hombre al que acababan de permitir ser maltratado estaba a punto de voltear su mundo al revés. Benjamin Harris, aún disfrazado de Larry Simmons, se dirigió a una zona apartada del edificio. Su mente corría con planes para lo que vendría a continuación. La discriminación flagrante que había enfrentado era suficientemente impactante, pero la complicidad silenciosa de todo el equipo de recursos humanos. Eso era un problema sistémico que requeriría una revisión completa de la cultura de la empresa. Mientras Benjamin se preparaba para deshacerse de su persona de Larry y reclamar su rol como CEO, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo abordaría no solo las acciones de Cheryl, sino el fracaso colectivo de sus empleados para defender lo correcto? La respuesta a esa pregunta daría forma al futuro de Brightview Solutions y potencialmente establecería un nuevo estándar para la responsabilidad corporativa frente a la discriminación. La silla de ruedas quedó vacía en la esquina, un recordatorio silencioso de los eventos del día. Mientras Benjamin Harris deshacía las últimas rastros de Larry Simmons, se dio cuenta de que la verdadera prueba de liderazgo estaba a punto de comenzar. ¿Qué se necesitaría para convertir una empresa de espectadores silenciosos en defensores vocales del cambio? Las manos de Benjamin temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata, su mente aún revuelta por la discriminación que había enfrentado. La punzada de las palabras de Cheryl persistía, pero era el ensordecedor silencio de sus empleados lo que realmente lo atormentaba. Como CEO, siempre se había enorgullecido de fomentar un entorno inclusivo. Ahora, se daba cuenta de cuánto les quedaba por avanzar. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría a continuación. El evento de presentación del personal se acercaba rápidamente, una oportunidad que no podía desperdiciar. Benjamin sabía que sus acciones en las próximas horas marcarían el tono para toda su gestión como CEO. Tenía que abordar no solo el prejuicio flagrante de Cheryl, sino también el fracaso colectivo de su equipo para defender lo correcto. Mientras reunía sus notas, Benjamin reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los líderes en moldear la cultura de la empresa. No era suficiente tener simplemente políticas en vigor.
El cambio verdadero requería vigilancia constante, comunicación abierta y la voluntad de enfrentar verdades incómodas. Había experimentado de primera mano lo fácilmente que la discriminación podía prosperar cuando no se controlaba. El peso de sus identidades duales lo presionaba. Como Larry, había sentido la aplastante decepción de ser juzgado por su discapacidad en lugar de por sus habilidades. Como Benjamin, ahora llevaba la carga de transformar una cultura empresarial que había permitido que tal comportamiento persistiera. La brecha entre estas dos realidades contenía la clave para revolucionar Brightview Solutions. La mente de Benjamin corría con ideas para acciones inmediatas. Capacitación obligatoria en sensibilidad, prácticas de contratación revisadas y una política de tolerancia cero para la discriminación eran solo el comienzo. Pero sabía que el cambio duradero requeriría más que nuevas reglas. Exigiría un cambio fundamental en cómo cada empleado veía su rol en la creación de un lugar de trabajo inclusivo. Mientras realizaba sus preparativos finales, Benjamin sentía una mezcla de determinación y aprensión. La historia que estaba a punto de compartir impactaría a sus empleados, pero esperaba que también los inspirara a mejorar. Había experimentado el dolor del prejuicio de primera mano, y ahora tenía el poder de asegurar que nadie más enfrentara el mismo trato en Brightview Solutions. Con una última mirada en el espejo, Benjamin enderezó los hombros y se dirigió al auditorio. El bullicio de la conversación se hizo más fuerte a medida que se acercaba, sus empleados esperando ansiosamente su primera vista de su nuevo CEO. Pocos sabían que ya lo habían conocido bajo circunstancias muy diferentes. Mientras Benjamin se colocaba detrás del escenario, tomó un momento para centrarse. Esta experiencia había remodelado todo su enfoque de liderazgo. Ya no se contentaba con simplemente gestionar desde lejos. Ahora estaba comprometido a liderar con el ejemplo, a hacer el cambio que quería ver en su empresa. Con una respiración profunda, se preparó para enfrentar a sus empleados y comenzar el trabajo desafiante pero necesario de transformación. El encargado del escenario le hizo un gesto con la cabeza. Era hora. Benjamin Harris, CEO de Brightview Solutions, entró en el centro de atención, listo para compartir una historia que lo cambiaría todo. El reflector iluminó el rostro determinado de Benjamin mientras tomaba el podio. Su mirada recorrió la sala, posándose en una sección en particular. ¿Por qué el equipo de recursos humanos de repente parecía tan incómodo? El auditorio vibraba con anticipación. Los empleados susurraban emocionados, ansiosos por conocer a su nuevo líder. Cheryl estaba sentada con su equipo, discutiendo con aire engreído sus expectativas. «Apuesto a que es otro tipo de traje formal», sonrió con desdén. «Probablemente algún viejo blanco que nunca ha trabajado un día en su vida». David, el fundador y ex-CEO, subió al escenario. La sala quedó en silencio mientras comenzaba su presentación. Hoy, tengo el placer de presentar a un líder que realmente cree en las personas y su potencial, dijo, sus palabras cargadas de significado que pronto se aclararían. Mientras David continuaba, resaltando las credenciales del nuevo CEO, la tensión en la sala crecía. Cheryl se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertada. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de darse vuelta. Sin más preámbulos, anunció David. Por favor, den la bienvenida a su nuevo CEO, Benjamin Harris. La multitud estalló en aplausos mientras Benjamin caminaba hacia el escenario. La mandíbula de Cheryl se cayó. Su rostro perdió color al reconocer al hombre que había rechazado tan descuidadamente solo unas horas antes. Ella no fue la única afectada. Sara, la asociada junior de recursos humanos, jadeó audible. Tom, el reclutador experimentado, casi se cae de su silla. La presencia autoritaria de Benjamin comandaba la sala. Sus ojos se fijaron en Cheryl, quien se retorcía incómodamente en su asiento. Los demás empleados, ajenos al drama que se desarrollaba, continuaron su entusiasta bienvenida. Cuando los aplausos disminuyeron, Benjamin se acercó al micrófono. El equipo de recursos humanos contuvo la respiración, temiendo lo que podría venir a continuación. ¿Los llamaría la atención? ¿Los despediría en el acto? Gracias a todos por esa cálida bienvenida, comenzó Benjamin,
con voz firme y fuerte. Es un honor estar aquí hoy, no solo como su nuevo CEO, sino como alguien que ya ha experimentado Brightview Solutions desde una perspectiva única. Un murmullo confundido recorrió a la multitud. Cheryl apretó los reposabrazos de su silla. Sus nudillos se volvieron blancos. Benjamin continuó, su mirada aún fija en el equipo de recursos humanos. Verán, antes de asumir este rol, quería entender nuestra empresa desde la base, así que me infiltré como un solicitante de empleo. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras asentándose. Los empleados intercambiaron miradas de asombro, intentando procesar esta revelación. Lo que experimenté, dijo Benjamin, con un tono más serio, fue revelador. Me mostró que, aunque tenemos mucho de qué estar orgullosos, también tenemos un trabajo significativo por hacer en lo que respecta a fomentar un ambiente verdaderamente inclusivo. Cheryl parecía a punto de desmayarse. Sus colegas se movieron incómodamente, evitando el contacto visual entre ellos y su nuevo CEO. Mientras Benjamin se preparaba para detallar su experiencia encubierta, la atmósfera en el auditorio crujía con tensión. Los empleados se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. El equipo de recursos humanos se preparaba para lo que vendría. En ese momento, quedó claro para todos que esto no era solo una introducción estándar de un nuevo CEO. Este era el comienzo de un cambio importante en Brightview Solutions, uno que desafiaría a cada empleado a examinar sus propios sesgos y comportamientos. Benjamin respiró hondo, listo para compartir la historia que lo cambiaría todo. Las palabras de Benjamin cortaron el aire como un cuchillo, exponiendo la fea verdad oculta bajo la superficie pulida de Brightview. Mientras relataba su experiencia, los empleados se movían incómodamente en sus asientos. El equipo de recursos humanos se veía particularmente inquieto, con la cara de Cheryl palideciendo cada segundo más. Cada persona que entra por nuestras puertas merece ser tratada con respeto y justicia, declaró Benjamin, con voz firme e inquebrantable. Describió su transformación en Larry Simmons, el solicitante de empleo con discapacidad, y el trato chocante que recibió. Enfrenté un prejuicio directo, y todo esto de alguien que esperaba representar a lo mejor de los valores de Brightview. El auditorio estaba en silencio mientras Benjamin compartía su historia. Relató los comentarios despectivos de Cheryl, su tono condescendiente y sus asunciones flagrantes sobre sus habilidades. Con cada revelación, el equipo de recursos humanos se hundía más en sus asientos, el peso de su complicidad presionándolos. Benjamin no se detuvo allí. Presentó estadísticas sobre la discriminación en el lugar de trabajo, pintando un cuadro de un problema sistémico que iba mucho más allá de las paredes de Brightview. Pero tenemos el poder de cambiar esto, dijo, con la voz aumentando con determinación. Podemos ser la empresa que lidera con el ejemplo, que muestra al mundo cómo se ve una verdadera inclusividad. Mientras Benjamin delineaba su visión para el cambio, una mezcla de emociones recorría a la audiencia. Algunos empleados asentían en acuerdo, con rostros llenos de resolución. Otros parecían inseguros, quizás preguntándose cómo estos cambios afectarían sus vidas laborales diarias. A aquellos de ustedes que puedan sentirse temerosos de hablar contra tal comportamiento, que esto sea un recordatorio. Estoy aquí para asegurar que Brightview Solutions siga siendo un lugar de integridad, les aseguró Benjamin. Su mirada recorrió la sala, desafiando a cada persona a examinar su propio rol en la creación de un lugar de trabajo más inclusivo. La anticipación en la sala era palpable mientras Benjamin se acercaba a su conclusión. ¿Qué acciones específicas tomaría? ¿Cómo abordaría el fracaso del equipo de recursos humanos? Los empleados se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. A partir de hoy, estamos implementando una política de tolerancia cero para la discriminación, anunció Benjamin, con sus palabras resonando con finalización. No hay lugar en esta empresa para la discriminación, el irrespeto o el menosprecio a alguien basado en sus habilidades o antecedentes. Esbozó una serie de cambios inmediatos: capacitación obligatoria en sensibilidad para todos los empleados, una revisión completa de las prácticas de contratación
y la creación de una junta de revisión independiente para manejar quejas de discriminación. Benjamin enfatizó que estos eran solo los primeros pasos en una transformación cultural más amplia. Se trata de crear una cultura donde todos sientan que tienen una oportunidad justa, explicó, su pasión evidente en cada palabra. Esto no se trata solo de seguir reglas. Se trata de cambiar fundamentalmente cómo pensamos, actuamos y nos tratamos unos a otros. Al concluir su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Muchos empleados se pusieron de pie. Sus rostros mezclaban admiración y determinación. Incluso aquellos que habían parecido inseguros antes parecían conmovidos por las palabras de Benjamin. Sin embargo, el equipo de recursos humanos permaneció sentado. Sus expresiones una mezcla de vergüenza y miedo. Cheryl parecía a punto de enfermarse. El impacto completo de sus acciones finalmente calaba. La mirada de Benjamin se detuvo en ellos por un momento antes de dirigirse a la sala una última vez. Juntos, podemos construir una Brightview Solutions que realmente esté a la altura de su nombre. Una empresa que brille como un ejemplo de cómo deberían ser la igualdad y el respeto en el lugar de trabajo. El camino por delante no será fácil, pero creo en nuestra capacidad para cambiar, crecer y ser mejores de lo que jamás pensamos posible. Al alejarse del podio, la energía en la sala era eléctrica. Estaba claro para todos los presentes que esto era más que un simple discurso. Era el comienzo de una nueva era en Brightview Solutions, una que desafiaría a cada empleado a ser parte del cambio. Cuando los aplausos disminuyeron, todas las miradas se volvieron hacia Cheryl. Su rostro era una máscara de temor, sabiendo que había llegado su momento de rendición de cuentas. ¿Qué sucedería a puerta cerrada cuando enfrentara las consecuencias de sus acciones? Los tacones de Cheryl resonaron por el pasillo vacío mientras se dirigía a la oficina de David. Su corazón latía rápidamente y sus palmas estaban sudorosas. Intentó estabilizar su respiración, pero el peso de su inminente condena hacía que cada paso se sintiera como una marcha hacia la horca. Al entrar en la sala, Cheryl se encontró cara a cara con David y Benjamin. La tensión era palpable. Los ojos de Benjamin, antes cálidos y amigables en su disfraz de Larry Simmons, ahora la miraban con una mezcla de decepción y determinación. Cheryl, comenzó David con una voz inusualmente severa. Necesitamos discutir tu conducta durante el proceso de entrevistas de hoy. La mente de Cheryl corría, buscando una salida. Yo solo estaba siguiendo el protocolo, tartamudeó, su voz débil incluso para sus propios oídos. Tenemos ciertos estándares para nuestros empleados y simplemente los estaba manteniendo. Benjamin se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. ¿Estándares que incluyen discriminación basada en la raza y la discapacidad? Preguntó, su tono calmado pero cargado de firmeza. Cheryl sintió cómo sus defensas se desmoronaban. Intentó otra táctica. No quise hacer daño. Es solo que nunca hemos tenido a alguien como, bueno, ya sabes, en esa posición antes. La sala quedó en silencio por un momento. David y Benjamin intercambiaron una mirada que decía mucho. Los débiles intentos de justificación de Cheryl solo habían servido para cavar más profundo su propio abismo. Cheryl, dijo Benjamin, con voz firme pero no poco amable. La responsabilidad es crucial en el lugar de trabajo. Tus acciones hoy no solo violaron nuestras políticas de la empresa, sino también la decencia humana básica. David asintió en acuerdo. Siempre nos hemos enorgullecido de ser una empresa inclusiva. Tu comportamiento hoy nos ha mostrado que aún tenemos un largo camino por recorrer y que el cambio debe comenzar en la cima. Cheryl sintió cómo las últimas vestiduras de esperanza se desvanecían. Sabía lo que venía, pero no estaba lista para enfrentarlo. «Por favor», susurró. «He estado con la empresa durante años. ¿No podemos resolver esto?» Benjamin negó con la cabeza. «Lo siento, Cheryl, pero tus acciones hoy no nos dejan otra opción. Brightview Solutions está comprometida a crear un entorno verdaderamente inclusivo, y eso significa que no hay lugar para la discriminación de ningún tipo». David deslizó un documento por la mesa.
estamos terminando tu empleo, con efecto inmediato. Cheryl miró el papel, su mundo desmoronándose a su alrededor. Nunca imaginó que su carrera terminaría así, derribada por sus propios prejuicios. Mientras Cheryl salía de la oficina, sus hombros caídos en derrota, Benjamin y David intercambiaron otra mirada. Sabían que esto era solo el comienzo. Despedir a Cheryl fue un paso necesario, pero solo el primero de muchos cambios necesarios para transformar Bright View Solutions en la empresa inclusiva que habían imaginado. La noticia del despido de Cheryl se difundió por la oficina como un reguero de pólvora. Los empleados se reunieron en pequeños grupos, sus conversaciones susurradas una mezcla de shock, alivio y aprensión. Para algunos, fue una llamada de atención. Para otros, una señal de esperanza. Pero para todos, estaba claro que había comenzado una nueva era en Bright View Solutions, una en la que las acciones hablarían más que las palabras, y donde la verdadera inclusividad ya no sería solo una palabra de moda corporativa, sino una realidad viva y respirante. Los susurros en los pasillos se hicieron más fuertes, llevando consigo una mezcla de emoción e inquietud. ¿Qué significaría realmente esta nueva era de verdadera inclusividad para los empleados de Bright View Solutions? A medida que el polvo se asentaba tras la salida dramática de Cheryl, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían los eventos de un solo día transformar verdaderamente la cultura de una empresa? ¿O esto era solo el comienzo de un largo y desafiante viaje? En la sala de descanso, pequeños grupos se apiñaban, sus voces bajas pero urgentes. ¿Puedes creer lo que pasó?, preguntó Sara de contabilidad, con los ojos abiertos de par en par. Nunca pensé que vería el día en que Cheryl fuera despedida. Siempre pareció intocable. Tom de marketing asintió, con una expresión pensativa en su rostro. Ya era hora de que alguien tomara una posición. He visto cómo trata a la gente, especialmente aquellos que son diferentes, pero me pregunto si este nuevo CEO está realmente serio sobre el cambio, o si es solo para aparentar. Al otro lado de la oficina, los chats de mensajes instantáneos se llenaron de discusiones sobre los eventos del día. Algunos empleados expresaron alivio, sintiendo que una presencia tóxica finalmente había sido eliminada. Otros se preocuparon por la seguridad de sus propios empleos, preguntándose si podrían ser los próximos en ser despedidos. En el departamento de TI, Rajesh escribía furiosamente a su colega. ¿Escuchaste sobre la capacitación en sensibilidad? Espero que no sea solo otra aburrida presentación de PowerPoint. Necesitamos un cambio real, no solo palabras vacías. El equipo de recursos humanos, excepto Cheryl, permaneció en silencio atónito. Sabían que habían fallado en su deber de proteger a los empleados de la discriminación. El peso de su inacción presionaba fuertemente sobre sus hombros. «Deberíamos haber hecho algo antes», susurró Sara, con la voz cargada de arrepentimiento. A medida que el día avanzaba, comenzaba a asentarse una nueva atmósfera. Los empleados que durante mucho tiempo se habían sentido marginados empezaron a hablar, compartiendo sus experiencias con un nuevo valor. Otros escucharon con mentes abiertas, dándose cuenta por primera vez de los desafíos que enfrentaban sus colegas. Benjamin Harris caminaba por la oficina, observando las conversaciones e interacciones. Sabía que el verdadero cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Los estudios habían demostrado que típicamente toma entre 6 meses y 2 años para que las nuevas políticas muestren resultados medibles en grandes organizaciones. Pero estaba decidido a verlo hasta el final. En los días y semanas siguientes, Benjamin sabía que enfrentaría resistencia. Algunos empleados, acostumbrados a sus maneras, se opondrían a las nuevas políticas. Otros podrían ver los cambios como una amenaza para sus propias posiciones o poder. Pero también veía esperanza en los ojos de muchos, una chispa de emoción ante la posibilidad de un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo. Al final de la jornada laboral, Benjamin reunió a su equipo de liderazgo. «Hemos dado el primer paso», dijo con voz firme pero alentadora. «Pero el verdadero trabajo comienza ahora. Necesitamos estar preparados para los desafíos que se avecinan y debemos liderar con el ejemplo». El equipo asintió.
sus rostros una mezcla de determinación e inquietud. Sabían que transformar Brightview Solutions no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar el desafío de frente. Mientras los empleados salían del edificio esa tarde, había un sentido palpable de cambio en el aire. Para bien o para mal, Brightview Solutions nunca volvería a ser la misma. La pregunta ahora era, ¿cómo navegarían el camino accidentado por delante y qué tipo de empresa emergería al otro lado? Tras el despido de Cheryl, Benjamin Harris se quedó de pie en la ventana de su oficina, su mente llena de planes. Sabía que desmantelar años de sesgo arraigado no sería fácil. ¿Qué se necesitaría para transformar verdaderamente la cultura de una empresa y a qué costo? Benjamin no perdió tiempo en poner sus planes en marcha. En pocos días, había reunido un grupo de trabajo compuesto por expertos en diversidad y profesionales progresistas de recursos humanos para reformar las prácticas de contratación de la empresa. Se redactaron nuevas políticas antidiscriminación, enfatizando la tolerancia cero para cualquier forma de prejuicio. Pero como Benjamin descubrió rápidamente, redactar políticas era la parte fácil. Cambiar corazones y mentes, eso era una batalla completamente diferente. El primer gran obstáculo vino en forma de capacitación obligatoria en sensibilidad. Mientras los empleados se dirigían a la sala de conferencias, Benjamin podía sentir la resistencia. Algunos pusieron los ojos en blanco, otros cruzaron los brazos a la defensiva. «Nosotros no somos el problema», escuchó decir a una gerente. «¿Por qué tenemos que perder tiempo en esto?» Benjamin sabía que tenía que liderar con el ejemplo. Asistió a cada sesión de capacitación, participando activamente y alentando a otros a hacer lo mismo. Poco a poco, vio cómo las actitudes comenzaban a cambiar. La gente empezó a abrirse, compartiendo sus propias experiencias con la discriminación. Las conversaciones no siempre eran cómodas, pero eran necesarias. Implementar nuevas prácticas de contratación resultó ser otro desafío. Algunos jefes de departamento se opusieron, argumentando que las cuotas de diversidad disminuirían la calidad de los candidatos. Benjamin se mantuvo firme. «No estamos bajando nuestros estándares», explicó pacientemente. «Estamos ampliando nuestro grupo de talentos». A medida que las semanas se convirtieron en meses, Benjamin vio pequeñas señales de progreso. El ambiente en la oficina comenzó a cambiar. Personas de diferentes orígenes interactuaban más, compartían ideas y colaboraban de maneras que antes no lo hacían. Pero sabía que aún les quedaba mucho camino por recorrer. Las opiniones de expertos sobre la transformación cultural enfatizaban la importancia del esfuerzo constante y a largo plazo. «El verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana», le dijo un consultor a Benjamin. «Requiere compromiso continuo y vigilancia constante». Benjamin tomó este consejo a pecho. Instituyó reuniones regulares con empleados de todos los niveles, creando espacios seguros para que las personas expresaran sus preocupaciones y compartieran ideas. Hizo que la diversidad y la inclusión fueran métricas clave en las evaluaciones de desempeño, asegurando que todos tuvieran un interés en la transformación de la empresa. Hubo contratiempos, por supuesto. Los viejos hábitos mueren duro, y Benjamin a veces se sorprendía cayendo en patrones de pensamiento obsoletos. Pero cada vez lo usaba como una oportunidad para la autorreflexión y el crecimiento, alentando a otros a hacer lo mismo. Al acercarse el primer aniversario de su experiencia encubierta, Benjamin convocó una reunión a nivel de toda la empresa. Al mirar las caras de sus empleados, un grupo más diverso que nunca, sintió una oleada de orgullo y determinación. «Hemos progresado», dijo, «pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Transformar nuestra cultura empresarial no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y estoy comprometido a verlo hasta el final, sin importar cuánto tiempo tome». El camino por delante seguía siendo largo y desafiante, pero Benjamin Harris estaba listo para enfrentarlo de frente. Al salir del podio no pudo evitar preguntarse, ¿podría la transformación de Brightview Solutions inspirar cambios más allá de sus propias paredes? Solo el tiempo lo diría. ¿Qué sucede cuando la transformación de una sola empresa se convierte en un catalizador para toda una industria? Brightview.
Solutions estaba a punto de descubrirlo. A medida que la noticia del enfoque radical de Benjamin llegaba a las salas de juntas de Silicon Valley, desató un debate que redefiniría el futuro de la tecnología. La historia de la misión encubierta de Benjamin Harris y la posterior reforma de Brightview Solutions se difundió como un reguero de pólvora por la industria tecnológica. Las redes sociales se llenaron de discusiones y los blogs de la industria diseccionaron cada detalle de la transformación de la empresa. Algunos aclamaron a Benjamin como un líder visionario, mientras otros cuestionaron sus métodos. En las oficinas de empresas tecnológicas rivales, CEOs y directores de recursos humanos se apiñaron en reuniones de emergencia. Sabían que no podían ignorar lo que estaba sucediendo en Brightview Solutions. Si no abordamos esto ahora, nos quedaremos atrás, advirtió una ejecutiva a su equipo. Necesitamos revisar nuestras propias prácticas. La reacción pública fue igualmente mixta. En Twitter, el hashtag #Desafío Brightview se convirtió en tendencia mientras la gente compartía sus propias experiencias de discriminación en el lugar de trabajo. Algunos elogiaron el audaz enfoque de Benjamin, mientras otros argumentaron que las acciones de una sola empresa no podían resolver problemas sistémicos. Los foros de la industria tecnológica se llenaron de debates acalorados. Ya era hora de que alguien agitara las cosas, escribió un usuario. Pero, ¿es esto realmente sostenible a largo plazo?, cuestionó otro. Las conversaciones iban más allá de las prácticas de contratación, tocando temas más amplios de diversidad, inclusión y responsabilidad corporativa. A medida que las discusiones se intensificaban, los analistas de la industria comenzaron a notar los cambios. Surgieron estudios que mostraban que las empresas con fuerzas laborales diversas tenían un 35% más de probabilidades de superar a sus competidores. Estos datos añadieron leña al fuego, empujando a más empresas a reconsiderar sus enfoques hacia la contratación y la cultura laboral. El efecto dominó de la transformación de Brightview comenzó a manifestarse de manera concreta. Varias grandes empresas tecnológicas anunciaron revisiones de sus prácticas de contratación. Otras lanzaron nuevas iniciativas de diversidad, ansiosas por demostrar que estaban manteniéndose al día con la marea cambiante. Pero no todo fue un mar de rosas. Algunas empresas enfrentaron críticas mientras se apresuraban a implementar cambios. Los empleados de una firma realizaron una huelga, protestando lo que veían como reformas apresuradas y superficiales. Queremos un cambio real, no solo gestos de relaciones públicas, leía su declaración. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el panorama de la industria tecnológica comenzó a cambiar. Las ofertas de trabajo enfatizaban un lenguaje inclusivo y paneles de contratación diversos. Las empresas competían por mostrar su compromiso con la igualdad, sabiendo que el talento y la opinión pública los observaban de cerca. Benjamin Harris observaba estos desarrollos con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que el verdadero cambio tomaría tiempo y esfuerzo sostenido. En entrevistas, enfatizaba la naturaleza continua del viaje de Brightview. No somos perfectos, admitió, pero estamos comprometidos a mejorar cada día. Las lecciones de la transformación de Brightview fueron claras. Las empresas aprendieron que abordar la discriminación requería más que solo políticas. Demandaba un cambio fundamental en la cultura. Vieron el poder del liderazgo con el ejemplo y la importancia de crear espacios seguros para conversaciones difíciles. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, una cosa era segura. La industria tecnológica nunca volvería a ser la misma. Brightview Solutions había iniciado un movimiento, desafiando a cada empresa a examinar sus prácticas y esforzarse por una verdadera inclusividad. La pregunta ahora era, ¿quién se levantaría para enfrentar este desafío? ¿Y cómo moldearía el futuro del trabajo? El viaje de Benjamin Harris, de solicitante encubierto a CEO transformador, mostró el poder del liderazgo en acción. Su valentía para confrontar la discriminación de frente desató una revolución en Brightview Solutions y más allá. Pero la lucha contra el prejuicio no es una batalla única, es un compromiso continuo que requiere vigilancia y determinación. Al cerrar este capítulo, recuerda que el cambio comienza con cada uno de nosotros.
Tómate un momento para examinar tus propios prejuicios y la cultura de tu lugar de trabajo. ¿Estás fomentando un entorno donde todos se sientan valorados y respetados? ¿Estás hablando cuando presencias discriminación? El camino hacia una verdadera inclusividad es largo, pero cada paso cuenta. Deja que la historia de Benjamin te inspire a hacer el cambio en tu propio rincón del mundo. Porque al final, no se trata solo de políticas o programas, se trata de crear una sociedad donde todos tengan la oportunidad de brillar.